Buenos días. Vamos a seguir desarrollando la unidad 11 vinculada con el tema garantías constitucionales y vamos a seguir analizando en principio el artículo 18 de la Constitución Nacional. Vimos algunos de los aspectos fundamentales que tienen que ver con el principio de legalidad, con el principio de legalidad material y con el principio de legalidad procesal, y luego vimos algunas características básicas del concepto de juicio previo, en particular, en general, para todos los procedimientos conforme el primer párrafo del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en particular en el proceso penal, siguiendo los lineamientos de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los dispositivos del artículo 7 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, vinculada con el concepto de debido proceso y defensa en juicio, tanto en general como en materia penal. Vimos también que nadie está obligado a declarar contra sí mismo y que por lo tanto el principio de presunción de inocencia se mantiene dentro de nuestro sistema constitucional hasta el momento en que la persona es condenada por juez competente por sentencia firme. Que de acuerdo al sistema interamericano, la sentencia firme es el agotamiento de la totalidad de los recursos, ordinarios y extraordinarios, y que para el sistema argentino por ley está establecido la confirmación por el Tribunal de Casación. Es decir, para que esa sentencia en principio adquiera firmeza y como consecuencia de ello deje de computarse el plazo del proceso penal a los fines del cómputo del llamado plazo razonable, conforme lo dispone el propio artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Otra de las características es la inviolabilidad del domicilio, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados. Y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Es decir, en este contexto, uno de los principios básicos o fundamentales es la inviolabilidad del domicilio y de los papeles privados. En este contexto, lo que se establece es la regla general de que a los fines de hacer una inspección en un domicilio particular o sobre los papeles privados o comerciales, es necesaria orden escrita de autoridad competente, es decir, lo que se denomina una orden de allanamiento. Esa orden de allanamiento, conforme los códigos procesales actualmente vigentes, debe precisar con claridad el lugar del allanamiento, el objeto del allanamiento y el tiempo o horario dentro del cual ese allanamiento debe ser llevado a cabo. Es decir, que debe estar rodeado por una serie de garantías, de disposiciones que eviten la discrecionalidad de los agentes que llevan adelante la acción de allanamiento. La única limitación que existe, digamos, a este principio es cuando hablamos de infraganti delito. Y en el concepto de infraganti delito es en la medida en que el agente preventor mantiene continuidad en su intervención durante el proceso de ejecución delictiva. En esos casos, por ejemplo, un delincuente huye y es perseguido e ingresa a un domicilio, eventualmente puede ingresarse al mismo. Si se mantiene, digamos, la continuidad de la persecución en el contexto de la ejecución delictiva. Es decir, los casos de infraganti delito serían la única excepción admisible.
Hay que decir de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un fallo reciente que involucra a la República Argentina, que es el caso Prieto, ha sostenido que esos mismos principios son aplicables a los casos de allanamiento de automotores. Es decir, que esta protección no solamente es para el domicilio o para los papeles, sino también para los automotores. Y por lo tanto, las razones, la sospechabilidad que puede justificar un allanamiento de esta naturaleza debe partir de datos objetivos, de datos o motivos objetivos, pero no a través de presunciones. Entonces, esto también, desde el punto de vista de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ha ampliado el alcance de esta protección. También se ha discutido jurisprudencialmente qué pasa, bueno, cuál sería la excepción aún en los casos de que no existiera infraganti delito. La excepción para ingresar a un domicilio sin orden escrita de autoridad competente a fin de producir una inspección, una requisa, una búsqueda, es a través de la autorización voluntaria del titular de ese domicilio, que habilita al agente preventor ingresar al mismo. En este caso se ha discutido respecto a la cuestión del alcance de esta autorización. Por ejemplo, hay algunos casos en los cuales se ha establecido de que esa autorización debe ser otorgada principalmente por la persona sospechosa, es decir, por quien se sospecha es autor. Por ejemplo, ¿qué pasa? Bueno, si un padre permite el ingreso al domicilio para inspeccionar la habitación de su hijo. Entonces se entiende, hay una parte de la doctrina que entiende que estos procedimientos resultarían nulos porque en última instancia la autorización no fue dada por el sospechado y por lo tanto se vulneraría el principio de declaración contra sí mismo. Lo mismo sucede en los casos, por ejemplo, en que un capitán de barco permite la inspección de un camarote de un sospechoso. Entonces esa situación sería la posibilidad de que sea la propia persona sospechada la que habilitaría por su propia voluntad la realización de esa inspección o de esa requisa. Y estos son cuestiones que en algunos casos, bueno, ha habido antecedentes que admiten, otros que no, la legalidad constitucional. Pero en principio debe primar la regla restrictiva desde mi punto de vista. Porque el principio de inocencia, vuelvo a insistir, es un principio que no solamente rige en una etapa del proceso, rige durante todo el proceso hasta la sentencia firme. Hasta ese momento la persona es inocente. Es por eso que desde el punto de vista de los derechos humanos ya hemos señalado, y de la Corte Interamericana, la detención preventiva efectiva solamente puede hacerse en casos excepcionales y no como regla de carácter general. Y lo analizamos un poco al ver el tema también de la superpoblación carcelaria, que de alguna manera estaba vinculado con esta temática. Por otro lado, se establece de que el arresto, digamos, justamente solamente puede hacerse por orden escrita de autoridad competente, con lo cual esto refuerza, digamos, la idea del principio de legalidad. Por otro lado, hay una serie de principios dentro del artículo 18 de la Constitución Nacional que son de importancia, de trascendencia, pero que son garantías fuera del proceso penal. En principio, el régimen carcelario. Es decir, se establece que las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de aquellos que en ellas se encuentran detenidos. Es
decir, que toda esta cuestión marca fundamentalmente esta idea central también del funcionamiento carcelario, que evidentemente en la Argentina es una de las violaciones sistemáticas actuales, ¿no? Basta simplemente analizar los informes anuales de la Comisión Provincial de la Memoria en relación con la situación carcelaria, y esto no solamente refleja su persistencia en el tiempo, sino además el agravamiento de las situaciones. Los volúmenes son cada vez, tienen más páginas y desarrollan mayores contenidos. Además, el Comité Provincial por la Memoria ha llevado adelante una estadística con otra garantía, que es la prohibición de la tortura y de los azotes, que contiene ese mismo artículo 18 como garantía fuera del proceso penal, un registro sobre estas situaciones, la aplicación de torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes en la provincia de Buenos Aires. Y además el Comité Provincial de la Memoria es garante del protocolo de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, que justamente establece la creación de organismos que estén destinados al contralor de estos procedimientos en materia de seguridad o en materia carcelaria, que es una de las imposiciones que un protocolo facultativo de la Convención establece, y del cual la Argentina es parte. Y por otro lado, bueno, establece la responsabilidad de quienes lleven adelante este tipo de conductas, no solamente la responsabilidad de los agentes carcelarios o policiales, sino también del juez que en definitiva lo autorice, o eventualmente, tomando conocimiento de dichos procedimientos, no lleve adelante las acciones correspondientes, ya que hay que tener en cuenta que así como el sistema de garantías procesales en materia penal asegura el contacto del imputado con su defensa, también hay que decir de que la ley establece obligaciones por parte de los jueces penales de hacer inspecciones periódicas y tomar contacto con las personas privadas de libertad. Es decir, que la verificación de las condiciones de detención también es una responsabilidad de los órganos jurisdiccionales. Y en este sentido, bueno, es lo que reafirma claramente el artículo 18. Sí. Bueno, acá me preguntan sobre el habeas corpus correctivo. Sí, justamente un poco más adelante nos vamos a referir a él, pero el habeas corpus correctivo es el mecanismo por el cual se puede impedir el agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. Es decir, es un dispositivo de carácter amplio, porque esa corrección no solamente tiene que ver en las condiciones en que la persona se encuentra detenida, es decir, en las condiciones materiales en que está la unidad penitenciaria, sino también los procedimientos. Por ejemplo, uno de los mecanismos mortificantes que se han utilizado por los sistemas penitenciarios es el que se llama la calecita, es decir, el detenido es trasladado periódicamente de una unidad penitenciaria a otra, afectando esto también no solamente la estabilidad del detenido, sino además dificultando su contacto con el grupo familiar. Entonces, cuando hablamos de habeas corpus correctivo, hablamos de toda forma ilegítima de agravamiento.
Es decir, que el criterio es amplio en ese sentido respecto a su procedencia. Bueno, además de estas consideraciones vinculadas con el artículo 18 de la Constitución Nacional, que vuelvo a insistir, son garantías constitucionales particularmente vinculadas con el proceso penal y que están fuertemente asociadas a lo que podemos denominar el derecho penal liberal, es decir, y al constitucionalismo histórico, posteriormente van a crearse, digamos, primero por vía pretoriana y luego confirmadas en su constitucionalidad por la reforma de 1994, dos garantías constitucionales específicas, que son el amparo y el habeas corpus. Y además, la reforma de 1994, en su artículo 43, va a crear una tercera garantía procesal específica en materia constitucional, que es el habeas data. Insisto con lo que ya manifesté al comienzo de esta unidad, en que estamos hablando acá de garantías de tipo específico, aunque en general el acceso a la justicia y el sistema procesal como tal constituye este tipo de garantía en términos amplios, porque indudablemente en cualquier procedimiento, proceso judicial, en forma directa o en forma indirecta, hay cuestiones constitucionales en debate, hay derechos constitucionales en debate. Por lo tanto, forman parte de estas garantías. Sin perjuicio de lo cual, estas son tres formas o tres garantías específicas a las cuales, en general, la doctrina constitucional ha agregado una cuarta, también preexistente y regulada en los códigos procesales civiles y comerciales de la Nación, que es el recurso extraordinario federal. Es decir, el recurso extraordinario federal, bueno, también se considera en general por la doctrina una parte de esas garantías específicas. O la acción declarativa de inconstitucionalidad también se ha incorporado dentro de este contexto. Pero el recurso extraordinario federal es una instancia procesal que se analiza, sobre todo en teoría constitucional, cuando se habla del tema de la supremacía constitucional y el control de constitucionalidad, ¿no? Consiguiente. Es decir, que es un tema que, digamos, no lo vamos a ver en esta instancia porque es una cuestión que se analiza en la otra materia, pero que evidentemente es importante tener en cuenta en el sentido de que amparo, habeas corpus, habeas data y recurso extraordinario federal o declaración, vía declarativa de inconstitucionalidad, acción declarativa de inconstitucionalidad, en general la doctrina lo fija como estas garantías constitucionales específicas y basta remitirnos a la obra del doctor Sagüez, que justamente tiene estos contenidos básicos. Ahora bien, el amparo y el habeas corpus son dos institutos que, si bien no estaban contemplados en la Constitución histórica hasta 1994, sí habían sido reconocidos, primero pretorianamente y luego legislativamente, ¿no? Particularmente, en el caso del amparo, bueno, son los casos Cot y Civi los que van a establecer por creación pretoriana de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la vía del amparo.
En principio, ¿qué distingue estas tres vías? Bueno, el amparo es un medio de protección genérica de los derechos constitucionales, aunque vamos a ver después que el artículo 43 lo extiende también a los tratados internacionales y a la ley, es decir, a derechos protegidos en la Constitución, en los tratados internacionales y en la ley. Y es lo que podemos llamar la vía de protección genérica. El habeas corpus y el habeas data son específicas. El habeas corpus es la libertad ambulatoria, fundamentalmente, la protección en general de la libertad ambulatoria, y el habeas data es la protección de los datos personales, la información personal, la protección de la información personal. Vamos a ir viendo cómo el artículo 43 regula estos institutos y qué características les otorga. En principio, el artículo 43 define el amparo como una acción rápida y expedita. Esto tiene el significado de que es expedita en la medida en que no puede ser sujeta al agotamiento de recursos previos o de acciones previas. Uno de los problemas fundamentales que sufría la acción de amparo, creada, digamos, en forma pretoriana y luego regulada legislativamente, era que en general, como era una acción habilitada contra acción u omisión del Estado, debía previamente agotarse las instancias administrativas respectivas. Con lo cual el amparo en la práctica perdía operatividad, porque esos trámites administrativos, su agotamiento exige mucho tiempo, porque no es solamente el reclamo administrativo, la resolución administrativa respectiva, sino que además se exigía la interposición de recursos de reposición y recurso jerárquico en subsidio, porque si no se entendía de que no se había agotado la instancia administrativa y por lo tanto el amparo no quedaba habilitado. Entonces el concepto de expedito adquiere una gran trascendencia práctica en la medida en que basta con constituir en mora, digamos, al obligado, o que el obligado simplemente frente a la intimación recibida niegue el derecho. Este es un principio general. Después vamos a ver los otros requisitos que hacen la viabilidad del amparo. Pero justamente el carácter expedito lo que ha hecho es eliminar las trabas procesales fundamentalmente para la interposición del amparo. El carácter rápido tiene que ver con una cuestión que debe ser resuelta en un tiempo breve, es decir, que no puede extenderse en forma indefinida, aunque muchas veces esto no se cumple en forma efectiva. Es decir, que hay amparos que tienen una larga duración temporal, ¿no?, vulnerando esta garantía de rapidez en la práctica. Pero lo que la Constitución exige es que los plazos deben ser breves y la posibilidad de resolución debe producirse en un tiempo limitado, que no se extienda excesivamente. Esta es la razón por la cual habla la Constitución de una acción expedita y rápida y que se ajusta sobre todo al dispositivo del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que justamente da estas características. Luego establece, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. Esta referencia también es una referencia que tiene que ver con la experiencia práctica, es decir, ¿cuál era el criterio? Otro de los criterios que limitaban la acción de amparo en la práctica era que
había otras acciones posibles a la del amparo, es decir, que el amparo era una acción residual. Entonces, una demanda sumarísima, una demanda sumaria o ordinaria, con la interposición de una medida cautelar, por ejemplo, se consideraba que era el medio idóneo para subsanar la cuestión. Bueno, esto evidentemente también coloca, digamos, una barrera a ese procedimiento en la medida en que en el momento de interponerlo uno puede argumentar a favor de que las acciones alternativas existentes no resultan idóneas, es decir, adecuadas para resolver el conflicto que se plantea jurisdiccionalmente. Y por lo tanto, uno puede alegar al momento de interponer el amparo de que no existe otro medio procesal alternativo más idóneo que el amparo. Entonces, esto también juega como un límite a esta cuestión de que por el solo hecho de existir una vía alternativa, que evidentemente siempre existe, muchas veces el amparo era jurisprudencialmente desestimado. Luego es todo acto u omisión de autoridad pública o de particulares. Esto también tiene una particularidad especial. El amparo, hasta la reforma de 1994, por vía legislativa, se consideraba habilitado exclusivamente cuando había acción u omisión de autoridades públicas. Es decir, cuando en general se interponía contra el Estado o contra órganos o instituciones estatales. Pero no así cuando se trataba de particulares. Entonces, otra cuestión que también se debatía es si el demandado era una autoridad pública o no. Y hay situaciones que son difusas en la práctica. Una fueron los amparos contra el PAMI, por ejemplo, porque el PAMI es una institución privada, es un órgano privado, pero que está hace largos años intervenida por el Estado. Es decir, que el Estado ha intervenido y conduce. Entonces, ¿es una autoridad pública o es una autoridad privada? Por ley es privada, era particular. Por intervención del Estado se había transformado en un órgano público, es decir, que estaba bajo la conducción del Estado Nacional en este caso. Otra situación que se podía dar en forma difusa eran los colegios profesionales, por ejemplo. Si uno demandaba un colegio profesional, ¿era viable el amparo o no? Es decir, la colegiación en sí misma es una organización del derecho privado, pero cumple funciones del derecho público, que es control de la matrícula. Es decir, el Estado transfiere un rol que le es propio, el control de la matrícula, a los colegios profesionales. Entonces, eran órganos privados, lo que se calificaba como organismos privados de derecho público. Es decir, ¿por qué? Porque en última instancia eran asociaciones de carácter privado, pero que cumplían un rol público por delegación del Estado. Bueno, estas situaciones de carácter difuso quedan superadas por la reforma. Ya sea que el acto provenga de particulares, ya sea que el acto provenga de acción o omisión de autoridad pública, siempre el amparo en este sentido es procedente. Luego, otra característica es que dice que en forma actual o inminente lesiona, restringe, altere o amenace, es decir, los derechos. Una cuestión que también se incorporó era el tema de la inminencia. En general, el amparo exigía que la violación fuese actual, es decir, que estuviera
ejecutándose, pero no que fuera una amenaza cierta esa violación al derecho. Es decir, que tuviera carácter inminente. ¿Inminente qué quiere decir? No se está produciendo, pero está cerca de producirse. Por supuesto que esto que requiere que la inminencia debe ser una inminencia que se pueda acreditar en forma objetiva. Es decir, no una presunción, una posibilidad abstracta o meramente especulativa, sino que debe tener algún elemento práctico. Por ejemplo, si un asociado entiende que ha pagado la totalidad de las cuotas, pero la asociación manifiesta lo contrario, por ejemplo, o deja entrever de que no le va a permitir ingresar a una asamblea de asociados en una asociación, en una sociedad comercial, etc. Bueno, ahí hay una violación inminente, porque si bien la asamblea no se ha instalado, existe ya la presunción de que presentándome para ingresar no se me va a permitir. Tiene que haber un hecho objetivo, un hecho concreto que ponga en inminencia la posibilidad de que ese derecho sea vulnerado, sea alterado o no sea permitido su ejercicio. Por otro lado, además de este carácter actual o inminente, es decir, el carácter inminente es un agregado de la reforma, dice lesione, restringe, altere o amenace. Justamente se incorpora la idea de la amenaza frente a la idea de la inminencia. Es decir, hay una amenaza cuando hay una inminente posibilidad de que ese derecho sea restringido, lesionado o alterado. Por otro lado, y esto es un elemento que sí mantiene las características tradicionales del amparo y que distingue claramente el amparo de cualquier otra acción judicial o procesal posible. Esa lesión, esa restricción, esa alteración o esa amenaza deben ser con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. ¿Qué significa arbitrariedad o ilegalidad manifiesta? Que la sola conducta del obligado está demostrando su incumplimiento. La sola conducta. Es decir, que esto es lo que pasa fundamentalmente, bueno, en materia de los amparos de salud. Yo intimo al cumplimiento de una ley que obliga a la obra social a otorgarme determinada medicación y la obra social se niega. Entonces eso aparece manifiesto, de una manera, por ejemplo, el incumplimiento, la ilegalidad de un modo manifiesto. Es decir, que la sola conducta de la contraria de la otra parte o de la parte demandada demuestra el incumplimiento, la ilegalidad o la arbitrariedad, digamos, una cuestión fuera del orden normativo o en contra del orden normativo. Entonces, este es un elemento fundamental. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, que el amparo no puede estar sujeto por regla a prueba compleja. Para que ustedes tengan una idea para la distinción. Por ejemplo, en materia de salud, cuando se intima a una obra social a proveer una determinada, por ejemplo, medicación o una determinada intervención, solventar una determinada intervención quirúrgica que la ley está obligando y no lo hace, ahí habría una arbitrariedad, un carácter de ilegalidad manifiesta. Pero si en cambio ofrece la posibilidad de la cobertura en determinada unidad hospitalaria y el demandante expresa que es insuficiente a los fines de su propio padecimiento, entonces ahí, en ese segundo caso, la jurisprudencia ha dicho que el amparo no es el medio posible. ¿Por qué? Porque requiere que se pruebe
efectivamente que la unidad sanitaria que se ofrece como alternativa no cumple efectivamente con las necesidades de la salud del paciente. Entonces ya eso hay que sujetarlo a una serie de pruebas periciales, etcétera, constataciones o de otro tipo que están determinando la posibilidad de aceptación o no. Entonces, esta es una cuestión básica y primordial. Si hace falta prueba compleja, en principio el amparo no es viable. Es decir, yo no puedo reclamar un juicio de daño sin perjuicio por un accidente de tránsito por vía del amparo. ¿Por qué? Porque tengo que demostrar la mecánica, tengo que demostrar los daños, tengo que demostrar el valor de los daños, etc. Es decir, no puedo recurrir al amparo como una solución o como una vía para este tipo de casos. Entonces, esto es un elemento importante porque mantiene una característica tradicional del amparo, que es la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, y que en última instancia distingue la procedencia del amparo de otras vías posibles. Y entonces ahí estamos hablando también, esto se vincula con la cuestión de la idoneidad, es decir, si yo requiero una serie de pruebas para demostrar la existencia del daño, el incumplimiento, etcétera, bueno, yo ya no puedo recurrir, tengo que ir por una vía sumaria, sumarísima, por otros mecanismos que no sean los propios del amparo. Por otro lado, lo que incorpora es que los derechos y las garantías pueden estar reconocidas en la Constitución, en un tratado o en la ley. Como ya les dije, en general, el amparo solo era procedente antes de la reforma de 1994, desde el punto de vista legislativo, cuando la violación era de un derecho protegido constitucionalmente. Es decir, que yo tenía que demostrar que la situación fáctica que motivaba la interposición del amparo estaba afectando en forma directa un derecho protegido por la Constitución. Actualmente, si la violación es de la Constitución, la violación es de un tratado internacional o la violación es de una ley, el amparo es procedente. Con lo cual el plexo normativo abarcativo, es decir, el plexo material que habilita la interposición del amparo se ha ampliado enormemente. Es decir, se ha pasado de la Constitución exclusivamente a la Constitución, los tratados y la ley. Es decir, podemos decir al orden normativo general. Otro aspecto que se ha incorporado es la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma en que se funde el acto o omisión lesiva. Es decir, esta era otra limitación. Generalmente se entendía que si la acción o la omisión, por ejemplo, de la autoridad pública estaba fundada en una ley, estaba fundada en un dispositivo normativo, yo no podía alegar su inconstitucionalidad para demostrar eventualmente que esa omisión o acción resultaba lesiva. Es decir, tenía que ir por una declaración de inconstitucionalidad por otros mecanismos procesales, el juicio ordinario, sumario, pero no por la vía del amparo. Bueno, la reforma de 1994 amplió esta posibilidad, estableciendo el caso de declaración de inconstitucionalidad. Los casos típicos, para que ustedes tengan un ejemplo bien notorio de la experiencia argentina en esta materia, fue las famosas leyes del corralito y del corralón.
Es decir, la posibilidad de que por ley se estableciera, por un lado, la no devolución de los depósitos bancarios y por otro lado se transformara por ley los depósitos en dólares a pesos. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, los bancos cumplían la ley, es decir, no otorgaban, no permitían el acceso a los depósitos. Entonces, ¿qué había que hacer? Bueno, había que demostrar la inconstitucionalidad de esos dispositivos, es decir, que esos dispositivos vulneraban, por ejemplo, en este caso, el derecho a la propiedad constitucionalmente protegido, y que por lo tanto, como consecuencia de ello, entonces debía declararse la inconstitucionalidad de la norma y procederse a la devolución de los depósitos. Si no hubiera existido esta posibilidad de declarar la inconstitucionalidad, el amparo no hubiera sido la vía habilitada para este tipo de reclamos. Entonces, esta incorporación del artículo 43 respecto a la posibilidad de declaración de inconstitucionalidad de la norma que se entiende lesiva es un aporte importante de la reforma porque pone fin a un criterio legislativo y jurisprudencial predominante existente en el pasado de que impedía esta declaración. Posteriormente, la Constitución aborda casos particulares en las cuales el amparo es procedente. A ver, acá me preguntan, en un caso de un nene con discapacidad tiene prioridad que se vacune contra el COVID. La Justicia Federal de la Ciudad de Mar del Plata dictó una medida cautelar que ordena al Estado Nacional y el provincial que vacunen de manera inmediata. Aclaró en ese sentido que la medida cautelar se otorgará bajo responsabilidad de la requirente del Estado Nacional, de la provincia de Buenos Aires y de las empresas que proveen la vacuna. Lo vacunaron, pero cuando llegó el turno, actuó bien, pero cuando llegó el turno. Bueno, sí. Bueno, el caso es, digamos, justamente es una situación que en principio está justificando, digamos, se justifica la vía del amparo en la medida, en este caso, de las personas con discapacidad menor de edad, porque hay, primero, una serie de dispositivos normativos. Hay que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado ya desde hace muchísimo tiempo, 2002, a partir del 2002 en adelante, de que la protección integral en materia de salud de las personas con discapacidad abarca una serie de obligaciones que van más allá de las dispuestas en el propio orden normativo, ¿no? Es decir, que es lo que ha sucedido en los llamados amparos de salud. Y en el caso de las personas con discapacidad, la Corte Suprema de Justicia ha dado operatividad a ese principio general, es decir, al derecho a la protección integral de su salud de las personas con discapacidad. Entonces ahí el no otorgar la vacuna o no vacunarlo representaría, digamos, una afectación a esa protección integral. Hay que aclarar esa cuestión, porque eso es una cuestión fundamental. Por eso los amparos de salud funcionan muy fuertemente en materia de discapacidad. ¿Por qué? Porque, y además, no sé si alguien tiene experiencia, tiene hijos con alguna discapacidad, lo primero que hace una obra social es requerirle el certificado de discapacidad. ¿Por qué? Porque a partir de que tiene ese certificado hay una obligación de la obra social de proteger en forma integral su salud. Entonces, beneficios que a otros pacientes u otros socios no se le otorgan, a las personas con discapacidad sí se le otorgan, justamente por este criterio. Entonces, lo primero que hay que aclarar es esto, ¿no? Es decir, que es, digamos, un niño menor de edad con discapacidad.
Esto es una cuestión fundamental. Después, el segundo elemento de esa consulta que se me formula es si se le otorga, digamos, por qué se establece Estado nacional, Estado provincial o la empresa. Porque también la Corte Suprema de Justicia en materia de salud ha dicho que la responsabilidad última en materia de salud como agente regulador del sistema nacional es el Estado nacional. Si la persona se domicilia en la provincia de Buenos Aires, es responsabilidad también de la provincia de Buenos Aires. Y si eventualmente está asociada a una obra social o prepaga, es responsabilidad también de la obra social o de la prepaga. Pero lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación es que eventualmente, si la prepaga, si la obra social no cumplen, le corresponde cumplir a la provincia en la cual el beneficiario se encuentra domiciliado, y si no cumple la provincia, debe cumplir el Estado Nacional, que eventualmente tiene una responsabilidad ineludible con el derecho de repetir lo gastado en última instancia por la cobertura respectiva al obligado inmediato. Es decir, que si la obra social o la prepaga era la obligada, el Estado Nacional puede repetir contra ello o contra el Estado provincial. Pero este esquema lo ha desarrollado la Corte Suprema de Justicia de la Nación fundamentalmente por el hecho de que, bueno, se reclamaba una obra social, por ejemplo, la obra social no cumplía y la persona se quedaba sin cobertura, sin asistencia. No había ninguna posibilidad porque no se satisfacía, digamos, la obligación y la persona quedaba como una especie de encierro porque no tenía otra alternativa para satisfacer el cumplimiento de la ley o el cumplimiento de la norma. Bueno, esto es una cuestión. En la medida, bueno, que esto ya la Corte lo ha fijado, digamos, en reiterados fallos, este criterio, sobre todo a partir de 2004, 2005, esto quedó instalado. Bueno, cuando se hace un amparo de salud se demanda a todos, al Estado Nacional, al de la provincia residente y a la obra social o a la prepaga si la persona está afiliada o pertenece o forma parte de esas obras sociales, ¿no? Integra alguna de esas obras sociales. Después, el tercer elemento, la otra consulta que se me hace del caso es sobre el tema de que esperó el turno. Bueno, si la vacunación debía efectuarse en forma inmediata, eso debió haber sido ordenado judicialmente. Es decir, el amparo debe fijar, porque ese es otro problema que se ha dado en la práctica en materia de salud. Por ejemplo, se ordena proveer un medicamento, el amparo queda firme, pero el obligado no cumple o deja pasar, o dice, bueno, estamos procurando obtener, etcétera. Entonces, una de las cuestiones que también lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia de la Nación es fijar un plazo. Fijar un plazo. Bueno, entregue el medicamento en 5 días. Es decir, que el obligado, el último obligado, que en última instancia es el Estado Nacional, tiene ese plazo para cumplir, sin perjuicio de su derecho a repetir. Pero eso generalmente tiene que ser solicitado y fijado judicialmente, porque si no uno entra dentro del sistema normal, digamos, ¿no? Porque aunque una obra social, por ejemplo, consienta y diga que sí, después va a decir, bueno, presénteme el pedido con el amparo firme para que se le otorgue tal cosa, y entonces empieza todo un trámite administrativo que no se termina más o tarda un montón de tiempo. Entonces, en general, esto también en materia de salud ya es una experiencia jurisdiccional instalada y profesional, en que se pide que si hay un riesgo cierto para la vida o la salud de la persona, esto se haga dentro de un plazo perentorio y que el amparo lo fije. Diga, es tanto tiempo. O la medida cautelar lo fije, porque en este caso estamos hablando de una medida cautelar también, ¿no? Para que se establezca.
hay una acción que son las medidas cautelares autosatisfactivas, que son las medidas cautelares que abordan la cuestión de fondo del pedido. Porque esto es una cuestión procesal, que no sé si ustedes la han visto, pero en general la medida cautelar no puede satisfacer por sí el fin último de la demanda. ¿Se entiende? Sino que son medidas cautelares para garantizar el cumplimiento de la sentencia. Ya de hace varios años, y en materia de salud se ha aplicado en reiteradas oportunidades, y nosotros lo vimos cuando hablamos del caso del derecho a la vida, el precedente del 2012 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vinculada con el tema del aborto en caso de violación, era una medida cautelar autosatisfactiva, es decir, que pone fin al proceso. Es cautelar, pero es definitiva. Y esta es una instancia procesal que se ha instalado justamente en estos casos. Entonces, donde yo, además de pedir una medida cautelar, lo que demando es una medida cautelar autosatisfactiva, que es finalmente el cumplimiento de la obligación principal que se está demandando. Entonces existe también un mecanismo procesal que habilita esta instancia, porque muchas veces se dan estas cuestiones de riesgo en la cual yo no puedo esperar la sentencia definitiva para que me diga si tengo razón o no tengo, o en última instancia, bueno, cautelarmente me reserven una vacuna por si la sentencia sale favorable, por ejemplo, que sería un mecanismo cautelar. Le reservo la vacuna, pero si el juez decide favorablemente el amparo finalmente, bueno, se la voy a colocar. No, es satisfacer, digamos, cautelarmente el objeto final del proceso, porque se entiende que en la medida en que se ha dado esa medida cautelar, se entiende que el juez después no va a decir, no, usted no tiene razón. ¿Sí? Le va a dar la razón en la cuestión de fondo, más allá de la medida cautelar. Por eso, ya hace muchos años existe desde el punto de vista procesal la medida cautelar autosatisfactiva, que es un mecanismo que habilita estas instancias legalmente. Porque de la otra forma se podría cuestionar, digamos, la vigencia o la viabilidad de la medida cautelar, que vuelvo a insistir, no asegura, no es el cumplimiento de la demanda, sino asegura el cumplimiento de la demanda. Es como cuando uno embarga una propiedad frente a un juicio de cobro de pesos, bueno, porque la idea es que si el juicio de cobro de pesos sale bien, bueno, yo tengo el inmueble embargado para poder cobrar. Pero el juez no me dice si usted tiene razón, me dice yo le doy la garantía. Entonces, bueno, esto tiene que ver un poco con esta esta expectativa, ¿no? De que yo creo que lo procedente en estos casos es la medida cautelar autosatisfactiva, por una parte, y por el otro lado, si hay una situación de urgencia, aún dentro de ese contexto, debe requerirse al órgano jurisdiccional que fije un plazo para su cumplimiento. Evidentemente, o no se reclamó en este caso, o las circunstancias, digamos, daban pie al derecho, pero que ese derecho no necesariamente debería satisfacerse en un tiempo absoluto y totalmente perentorio, ¿no? Porque no se había demostrado sumariamente que la no aplicación de la vacuna inmediata podía generar la muerte del paciente, por ejemplo, ¿no? Como en algunos casos ha sucedido y se ha requerido. Bueno, estos son mis comentarios respecto a este precedente. Bueno, hay en el artículo 43 una serie de situaciones particulares en las cuales la Constitución habilita el amparo en forma expresa, y lo habilita sobre todo porque aparece algún nivel de excepción a las exigencias ordinarias o regulares del amparo.
La primera de ellas, que podrá interponerse esta acción contra cualquier forma de discriminación. Esta es una. Bueno, porque justamente se entiende que los casos de discriminación, es decir, en general son casos que exigen un nivel de prueba y a veces un nivel de prueba complejo. Pero bueno, el constituyente habilita en materia de discriminación el amparo porque entiende de que debe procurarse, aún dentro del proceso de amparo y de la demostración de la existencia de la discriminación, de la conducta discriminatoria, la necesidad, en caso afirmativo, de su cese más o menos rápido. Entonces, a pesar de que, en este caso, los casos de discriminación, bueno, exigen probar la existencia, es decir, que la conducta del demandado sea discriminatoria, tenga un efecto discriminatorio, es decir, como decir, bueno, qué sé yo, para decir una cosa muy burda, yo a los judíos no les alquilo. No, eso es una conducta discriminatoria. O sea, a mí me priva del acceso a la vivienda, por ejemplo, a través de una conducta discriminatoria, por, en este caso, mi pertenencia religiosa o étnica. Bueno, entonces yo puedo iniciar el amparo, demandar, denunciar esa situación, probar la existencia de la misma, si tengo que probar su existencia, indudablemente, y eventualmente como eso, hacerla cesar y eventualmente habilitar el alquiler. Entonces, la situación de discriminación se incorpora sobre todo porque son situaciones que desde lo material entran dentro del amparo, pero que desde el punto de vista probatorio están exigiendo una mayor complejidad. El segundo es los casos de consumidores, de usuarios, de medio ambiente o de todo otro derecho de incidencia colectiva. En este caso, también la fundamentación es, bueno, si hay una vulneración a los derechos del consumidor, si hay una vulneración al medio ambiente, por ejemplo, o a derechos colectivos, en principio, lo vimos cuando hablamos del tema de derechos colectivos de forma introductoria, al hablar de los derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, hicimos referencia en parte a estos derechos colectivos, al medio ambiente y a los consumidores y usuarios, de que uno de los conflictos era la demandabilidad, es decir, cómo se demandaba, a través de qué medios. Bueno, la Constitución precisa que el amparo es la vía, a pesar de que una vulneración de un derecho como consumidor, como usuario o al medio ambiente exige también una prueba compleja. Es decir, la demostración efectiva de la existencia de esos perjuicios como consumidor, como usuario o al medio ambiente. O a otros derechos de incidencia colectiva. Es decir, en este sentido, como ya lo vimos, la Constitución está enunciando determinados derechos colectivos en el artículo 41 y 42, por una parte, pero por otra está abriendo en el artículo 43 la existencia de otros derechos de incidencia colectiva. Ya vimos cómo ha evolucionado un poco el tema del amparo colectivo en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través del caso de la cuenca Riachuelo-Matanza, ¿no? Y cómo ha sido tratada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces acá aparece otra cuestión. Bueno, si yo alego vulneración al medio ambiente, si yo alego vulneración a un derecho colectivo, de incidencia colectiva, o yo alego la vulneración de un derecho como consumidor o como usuario, el amparo es la vía procesal habilitada por la Constitución. Más allá de la mayor o menor complejidad probatoria que esto exige. Es la materia la que habilita
la que habilita el amparo. Y con anterioridad esto generaba dudas. Por otro lado, la Constitución, en el artículo 43, hace otro aporte, que también ya lo hemos estado analizando, que es quiénes están habilitados prima facie a interponer estas demandas. Porque otro de los debates en materia de derechos colectivos era, bueno, quiénes eran los que podían demandar. La Constitución establece el afectado, el defensor del pueblo de la nación o las asociaciones de consumidores y usuarios o de protección de derechos colectivos o medioambientales cuyo objeto social justamente tenga esta finalidad. Si bien la Constitución dice debidamente inscriptos, ya analizamos que esta legislación nunca fue dictada en la práctica porque en general los intentos que se hicieron, uno se hizo en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, de regular en la provincia de Buenos Aires estas instituciones, fijaba condiciones limitativas, por ejemplo, condiciones de capital por parte de la asociación. Entonces esto hacía que efectivamente esas asociaciones se vieran limitadas en su posibilidad de constitución, ¿no? Vinculada a que no tenían el capital suficiente. Entonces esto evidentemente ha hecho de que la sola existencia, digamos, el reconocimiento de la asociación, por supuesto inscripta en personería jurídica, ¿no? Cumpliendo con los recaudos, con la inscripción adecuada, pero no con una inscripción particular o específica como organismo de defensa de derechos colectivos, sino cumpliendo las reglas generales de constitución de una asociación, en este caso de protección de estos medios. Con lo cual se define, y ya vimos también que en el marco de la doctrina constitucional, Quiroga Lavie ha sido defensor de lo que llama amparo colectivo, en el sentido de que cualquier persona podría interponerlo frente al carácter colectivo del derecho, no solamente los 3 enumerados en la Constitución. Vuelvo a insistir, parte de la doctrina circunscribe a estos 3 mencionados la capacidad activa de demandar, otros, como Quiroga Lavie, lo extiende a cualquier persona en la medida en que la afectación de por sí es colectiva y como tal está habilitando a cualquier persona a interponer la acción, ¿no? Y sobre todo se marca en este enunciado genérico que tiene el 43 de todo derecho de incidencia colectiva. El otro instituto, es decir, entonces estas serían las situaciones particulares: discriminación, medio ambiente, consumidores y usuarios y derechos de incidencia colectiva en general, habilitan el amparo en razón de la materia que motiva el amparo, más allá de las características probatorias, etcétera. Es decir, que puede no cumplirse en términos estrictos que la arbitrariedad o ilegalidad resulte manifiesta. ¿Entiendes? Y por eso el constituyente los ha incorporado. Y además para definir la acción habilitante, porque también era una discusión respecto a cuál era el medio procesal habilitado, idóneo para reclamar frente a estos derechos colectivos. Bueno, la Constitución ha establecido claramente el amparo. La última parte del artículo 43 de la Constitución Nacional habla del habeas corpus. Dice, cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuere la libertad física, por un lado, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o el de desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor, y el juez resolverá de inmediato, aún durante la vigencia del estado de sitio.
Bueno, el dispositivo constitucional va a abordar distintas cuestiones. En principio, precisa el derecho protegido. Uno de carácter genérico, que es la libertad ambulatoria, que fue siempre o libertad física, ¿no? La libertad física aparece como el derecho particular a ser protegido por vía del habeas corpus. Es decir, que si lo que está en juego es una restricción o alteración de la libertad física, entonces yo puedo interponer el habeas corpus, en principio. Por lo tanto, esa primera parte de la Constitución va a habilitar el habeas corpus tal cual se lo conoció tradicionalmente. Luego va a incorporar dos formas de procedencia que, si bien en la práctica doctrinaria y jurisprudencial preexistían, habían generado conflicto en su procedencia. Uno, en el agravamiento ilegítimo de la forma o condiciones de detención, que esto lo aclaré con anterioridad. Es decir, no solamente son las condiciones de detención, es decir, lugares insalubres, hacinamiento, carencia de luz natural, encierro, digamos, prolongado, sin posibilidades de salir al patio, de tener otro tipo de actividades. Bueno, todas esas son condiciones, tiene que ver con las condiciones. Pero después están también las formas en que esto se cumple. Esto que expliqué antes, por ejemplo, que sea trasladado en forma permanente, constante, de una unidad penitenciaria a otra dentro de una misma provincia, por ejemplo. Entonces, tanto formas como condiciones. Lo que establece la Constitución es que esa afectación debe ser ilegítima, por supuesto. ¿Hay formas de agravamiento legitimado? Sí, los hay, aunque también con limitaciones. Es decir, ustedes saben que las unidades penitenciarias, por ejemplo, tienen determinados niveles de seguridad baja, media o alta. Entonces, bueno, la conducta del detenido puede significar la posibilidad de que pase de un nivel de seguridad media, la cual tiene mayor nivel de desplazamiento, a un nivel más estricto, siempre y cuando esto esté reglamentariamente justificado, es decir, que las conductas y el reglamento así lo dispongan, ¿no? Por eso es que hablamos de agravamiento ilegítimo. ¿Hay formas legítimas? Sí las hay, aunque algunas de estas formas de castigo, de alguna manera, de agravamiento, han sido declaradas inconstitucionales, como es el famoso buzones. Es decir, la persona esté encerrada en un lugar pequeño, sin luz, durante un tiempo prolongado, por ejemplo. Eso se ha considerado como un trato, esto se asocia también a esta cuestión anterior, ¿no? Los tratos crueles e inhumanos, ¿sí? O castigos crueles e inhumanos, es decir, están alcanzados también por estas formas de agravamiento. Es decir, que el agravamiento ilegítimo puede provenir también por una violación a un trato o una pena que resulta inhumana, degradante. Está también asociado a los contenidos del artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el tema. Pero en general una de las cuestiones era esta, ¿no? Es decir, la afectación ya no es una afectación ilegítima de la libertad ambulatoria o libertad física, porque la persona está restringida en su libertad física legítimamente, es decir, por una orden judicial que lo ha establecido o lo ha detenido
en una unidad penitenciaria. Por lo tanto, no se da la primera situación. Y ahí era uno de los cuestionamientos que este tipo de acciones tenía. Es decir, no hay afectación de la libertad física. La persona está legalmente privada de su libertad. Entonces, el tema del agravamiento del modo, las condiciones de detención, aparece como una causal acreditada desde el punto de vista constitucional y que, por lo tanto, habilita su viabilidad. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión era ante quién se tenía que interponer la acción, es decir, reclamar el agravamiento de las condiciones de detención. Esto era una discusión también. Hoy por hoy, si la persona está detenida y cumpliendo una condena, existen lo que se llaman los jueces de ejecución penal, digamos, jueces particularmente competentes en esta materia y que por lo tanto, si la persona, el agravamiento ilegítimo se produce en relación a una persona condenada, es el juez de ejecución penal el que debe intervenir. Pero si es una persona procesada, por ejemplo, entonces una cuestión, ¿es el juez que interviene o la Cámara que tiene la causa la que debe intervenir, o yo puedo presentarlo ante un tercer juez, independiente de los que están interviniendo en la causa penal específica durante el procedimiento, o la Fiscalía en la etapa de investigación preliminar, o el Tribunal Oral, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, o el Tribunal Oral que está juzgando. Bueno, ahí estaba dividida la doctrina y evidentemente, digamos, algunos sostenían de que podía hacerse ante un tercer juez en forma autónoma, independiente, o estaban los que sostenían que debía hacerse ante el funcionario judicial que estaba tomando intervención en el caso concreto. Bueno, evidentemente, al establecer la Constitución, el habeas corpus por agravamiento ilegítimo de las formas y condiciones de detención, le ha dado carácter autor. Y por lo tanto, ese habeas corpus se puede presentar ante el juez competente, más allá de lo establecido, más allá del juez que está interviniendo en el proceso. Es decir, en esto ha zanjado también este debate. Entonces, ha fijado una acción, ha fijado también una autonomía también de esa acción frente a un órgano jurisdiccional distinto al que está interviniendo en el transcurso del proceso penal. El tercer caso es el caso de la desaparición forzada de personas. También, la desaparición forzada de personas es un caso complejo, porque en general, ¿qué establece o cuál es la condición de desaparecido? La persona es privada ilegítimamente de su libertad, pero se desconoce su paradero y el Estado no informa en dónde se encuentra o no tiene la capacidad de acceder a esa información. Entonces eso es, digamos, una persona desaparecida, técnicamente hablando. Es decir, la persona se pierde información, se pierde contacto, se pierde noticias respecto a ella y por otro lado no se sabe dónde está. Por eso se habla de los desaparecidos. No se sabe dónde está. Y esto sería la situación objetiva que daría lugar a la investigación de un hecho como desaparición forzada. Sí, sin perjuicio de lo cual después pueda llegarse a algún otro tipo de conclusión como consecuencia de la investigación. Pero como ustedes pueden apreciar lo difuso de la situación, es decir, que no se sabe ni siquiera bien quién interviene y bajo qué potestad interviene, etcétera,
hace que en general el nivel probatorio sea complejo. Pero a pesar de eso, se considera la desaparición forzada medularmente como una forma de afectación de la libertad física y por ende se lo incorpora dentro del habeas corpus, aun cuando su tramitación pueda resultar compleja. Hay que decir de que, por otro lado, también en materia de habeas corpus se admite la inminencia, no solamente la vulneración, la afectación del derecho, sino la inminencia de su afectación. Digamos que este carácter que podemos llamar es lo que se ha denominado el habeas corpus preventivo. El habeas corpus preventivo, que es una de las categorías existentes, se adecua a esta situación de la inminencia, de la posibilidad. Por ejemplo, el habeas corpus correctivo, el habeas corpus que justamente preventivo procuraba esta situación, aún estaba ya reconocido como tal antes de la reforma de 1994, ¿no? Es decir, que la reforma está habilitando o constitucionalizando esta forma de afectación inminente, pero por ejemplo, este tipo de habeas corpus fue interpuesto por muchos exiliados en la Argentina antes de regresar al país, para saber si había causas penales pendientes en el territorio nacional y órdenes de captura contra su persona, por ejemplo, antes de regresar. O si eventualmente había un procedimiento, si estaba activo, o si había una orden de captura efectiva, etc. Bueno, preventivamente se procuraba conseguir esa información. ¿Por qué? Porque la existencia de esas causas, la información o la noticia sobre la existencia de esas causas, podían generar la inminencia de la privación de libertad, de la afectación de la libertad física. Entonces, la inminencia justamente hace referencia a esta categoría que es habeas corpus preventivo. Luego, el anterior caso que analizamos, al habeas corpus correctivo, y luego está el primero, libertad física, el habeas corpus clásico, que es justamente el nombre que dice habeas corpus, que ya expliqué tiene origen, digamos, en Inglaterra, inicialmente en el 1600, es que el cuerpo sea hallado, es decir, que se coloque en presencia del órgano jurisdiccional, y ahí es el habeas corpus. Y por lo tanto el objetivo principal del habeas corpus es que esa persona sea puesta a disposición del funcionario judicial que interviene en el recurso, en la acción. Es decir, que en definitiva es este el objetivo principal o fundamental o básico del habeas corpus. Vuelvo a insistir, esta cuestión además tiene otros complementos que ya analizamos en la clase de ayer, por ejemplo, que debe comunicar el órgano preventor en forma inmediata la detención de una persona a fin de que esto entre dentro del conocimiento del órgano jurisdiccional y como tal, bueno, se tenga información precisa. ¿Por qué? Porque una de las formas clásicas de la tortura, de los tratos crueles, inhumanos y degradantes sobre personas privadas de libertad se da en la medida en que el órgano jurisdiccional desconoce la detención. Es decir, no sabe ni quién lo detuvo ni en qué lugar está detenido. Entonces esa información inmediata justamente también tiene como última instancia preservar la vida de la persona privada de libertad. Bueno, sobre esta situación, digamos, hay que, ya lo explicamos, que además jurisprudencialmente, en el caso Berlinski,
como presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, la Corte reconoció el habeas corpus colectivo, ¿no? Que si bien solamente está mencionado en el caso del amparo, en forma pretoriana lo ha hecho extensivo al habeas corpus en la medida en que sostiene la Corte de que la libertad física, la libertad ambulatoria es un derecho básico, fundamental del sistema constitucional y que resultaría contradictorio que determinados derechos, como podría ser el derecho a la propiedad, tuvieran una acción de protección constitucional y la libertad ambulatoria no la tuviera, por ejemplo, cuando hay afectación de carácter colectivo de derechos. Entonces, eso también hay que decir que en forma pretoriana el habeas corpus colectivo se ha incorporado como constitucional. La otra cuestión es, bueno, el juez debe resolver con inmediatez, que es una de las características de estos procedimientos, por una parte, y a la vez aún durante la vigencia del estado de sitio. Bueno, esto dio lugar a una serie de debates. Si ustedes recuerdan el artículo 23 de la Constitución Nacional, dice suspensión de las garantías constitucionales. No habla de la suspensión de derechos, dice suspensión de las garantías constitucionales. Y esto lo tienen establecido la mayoría de las constituciones en América Latina. Y entonces, ¿qué se decía? Bueno, el habeas corpus, el amparo, no son procedentes durante la declaración de estado de sitio, porque son la garantía vigente. Bueno, hay dos opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 8 y la 9, que justamente sostuvo todo lo contrario, que dijo que aún en estado de excepcionalidad, toque de queda, estado de guerra, estado de sitio, etcétera, cualquier situación de excepcionalidad institucional, las garantías constitucionales no pueden ser suspendidas. Y vimos, cuando analizamos el tema del estado de sitio, de que lo que se admite es analizar, en el caso particular de la Argentina, la razonabilidad, la relación de razonabilidad entre la detención de la persona y los motivos de la declaración del estado de sitio. Pero la jurisprudencia de la Corte ha reafirmado, a pesar de que la ley de habeas corpus lo habilitaba, de que las causas de esa declaración no pueden ser analizadas jurisdiccionalmente. Es decir, que lo que motiva la declaración de estado de sitio no puede ser analizado jurisdiccionalmente. Esto es en el caso particular. Pero la Constitución Nacional, digamos, ha puesto fin a cualquier debate en ese sentido, en la medida en que ha habilitado el estado de sitio en las situaciones, digamos, ha habilitado las garantías constitucionales durante la vigencia del estado de sitio en particular. Bueno, vamos a dejar acá en la clase del próximo lunes. Vamos a terminar de ver el tema del habeas data y vamos a entrar a analizar el sistema internacional de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas correspondiente a la última unidad. Hasta el lunes.